Estamos en el libro de Efesios esta tarde. Regresamos al primer capítulo donde hemos pasado algunas semanas viendo este capítulo juntos, Efesios 1. Como hemos hecho en las semanas pasadas, vamos a leer este párrafo genial, maravilloso que hemos estado viendo, versículos 3 hasta 14, antes de enfocarnos un poco en el pasaje, los versículos particulares que veremos esta tarde. Déjenos escuchar la palabra de Dios. Efesios 1, 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para adopción como hijos para sí, mediante Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado. En Él tenemos redención, mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. En toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito que se propuso en Él, con miras a una buena administración con el cumplimiento de los tiempos, es decir, en reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él también hemos obtenido herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad, a fin de que nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo seamos para alabanza de su gloria. En Él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, fuisteis sellados en Él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Esta noche estaremos enfocados en un versículo y medio, versículo 7, y la primera mitad del versículo 8. En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Que el Señor bendiga su palabra leída a nosotros y predicada a nosotros esta noche. Yo no creo que lo comprendía lo suficiente que hubiera lo hecho, pero a lo mejor como usted, yo tenía que leer varios de los grandes clásicos de Shakespeare durante mi tiempo en la secundaria, según recuerdo. Algunos más que mejor que los otros, y recuerdo bien al teatro de escenario de Macbeth, más bien, reproducción de Macbeth. En esa de Macbeth es la mujer, la señora Macbeth, está caminando dormida y angustiada sobre la culpa que ella sentía por haber cometido el crimen con su esposo. Y en medio de esta angustia, clamando que nunca estarán limpias estas manos, la culpa pesada y haciendo sobre ella. Y claro, usted no tiene que hacernos haciendo para sentir lo pesado de la culpa y haciendo sobre nosotros. Hay una razón por qué esta historia suena tan fuerte a nosotros y nuestra propia experiencia. Nosotros también hemos conocido el remordimiento por culpa, la conciencia cayendo sobre nosotros a causa de nuestro pecado, alguno que hemos cometido. Es algo que todos nosotros conocemos, por lo menos un poco sobre esto, ¿no? Lo tanto que pesa la culpa, ¿no? Y sabemos también desde la palabra de Dios que esta culpa no es meramente un sentimiento, no es meramente una forma
equivocada tratar con nuestras propias mentes y corazones, sino refleja la ley de Dios y del bien y del mal. Y aquí esta noche, en este versículo y medio que acabamos de leer nuevamente, es Dios diciéndonos que su respuesta, ¿cuál es su respuesta? ¿Cuál es su provisión para tratar con nuestra culpa? Dios nos ha dado a nosotros una provisión para tratar con nuestra culpa. Y como hemos estado viendo, esta oración maravillosa larga de este versículo 3 hasta el versículo 14, hemos visto que Pablo está celebrando la salvación que Dios ha traído, esa celebración triuna de la obra salvadora en el Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Y vimos la semana pasada sobre el Padre y su obra de escoger desde un lugar de amor y gracia a traer la salvación a ellos, quienes ha elegido y predestinado. Y esta noche, mientras llegamos al versículo 7, se cambia el enfoque de padre a hijo, y el hijo va a recibir la mayoría de atención. A lo mejor vamos a mencionar un poco más de esto más adelante, en las semanas que vienen, ¿no? ¿Por qué será? Pero así que el hijo es nuestro enfoque esta noche, redimidos por el hijo, es lo que vemos en versículos 7 y 8. Y déjame apuntar o mencionar 4 cosas cruciales, yo creo, para anotar en este versículo y medio esta noche. Normalmente no predico de un pasaje tan pequeño, ¿no? Pero esto es algo tan fundamental, tan importante a nosotros como creyentes y cristianos que es importante enfocarnos y darle nuestra atención aquí. 4 cosas entonces. Primera es esto, que hay algo que sugiere una situación grave sugerida aquí. Esa sugerencia viene en la forma de esta palabra, la redención. En Él tenemos redención mediante su sangre. Redención. Usted sabrá probablemente qué significa esta palabra. Es la idea de un pago o la compra, ¿no? La idea de un pago por un rehén para dar libertad, para traer salvación o rescate por otra persona. Sugiere a algún tipo de esclavitud o estar atrapado, ¿no? Y es una palabra en que se delita la gente de Dios en el Nuevo Testamento, pero si solamente viéramos al Nuevo Testamento, no podríamos ver algunos puntos importantes en el Antiguo Testamento también. Esta redención, de hecho, tiene raíces profundas en el Antiguo Testamento. Regresa hasta el libro de Éxodo y a Dios redimiendo a su pueblo, comprándoles a ellos, pagando por su rescate y su salvación de esclavitud en Egipto. El Señor los redimió de Egipto. Y a lo mejor usted piensa en sí mismo, pues, ¿cuál es nuestra esclavitud? ¿Cuál tipo de redención es que nosotros necesitamos? ¿Cuál es el tipo de esclavitud que Israel experimentaba en Egipto? Es muy diferente, ¿no? Bueno, Pablo responde esto, ¿no? En Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. El pecado es una esclavitud. El pecado es nuestra esclavitud. Así que Pablo y a todas las escrituras, el problema más grande de usted y mi problema más grande es el pecado. Mi problema más grande no es una preocupación de salud, no es un asunto de la familia, no es la dificultad que veo alrededor de mí en el mundo, no es el sentido de peligro que podría sentirme a veces. Es mi propio pecado. Es mi problema más grande, es lo que las escrituras me dicen. Y Jim Boyce es de mucha ayuda en este punto porque él nos recuerda de cómo es que en los días del Nuevo Testamento alguien podría llegar a ser un esclavo y luego él hace conexión
con la idea de nuestra servidumbre esclavo. Dice hay 3 formas que uno podría llegar a ser esclavo. Podría nacerse en esto, uno. Podría ser conquistado por un enemigo y llegar a ser su esclavo, ¿no? O número 3, podrías tener una deuda y no podrías pagarlo, ¿no? Una deuda tan grande así que llegarías a ser esclavo. Y pues sigue a mostrar de que en cada una de las 3 formas que el hombre se encuentra en servidumbre del esclavo, al pecado, perdón, nació como una criatura, hombre, mujer, niño, niña, caído, nació en esto, pero también mientras el hombre peca, encuentra al pecado conquistándolo, no mientras disfruta al pecado en una forma personal, el pecado llega a ser su dueño, controlándolo. Y encuentra a sí mismo endeudado, en tipo de deuda que no puede repagar. Así que llega a estar esclavo y en servidumbre entra al pecado y su culpa y es sin poder para escapar, para salir. Así que hay una razón por qué este lenguaje de esclavitud se usa para hablar de pecados, porque refleja la realidad, refleja lo que es real en verdad. Yo no sé cuántos de ustedes sigan a la cultura moderna, ¿no? ¿Cuántos de ustedes siguen con las noticias, Twitter? Hay esa tendencia actualmente que hay una persona pública, alguien famoso, está atrapado en mal comportamiento, ¿no? Hablarán diciendo algo que es prohibido, que no hubieran dicho, o harían algo que no hubieran hecho, y responden al decir, esto no es quien soy. Ha llegado a ser casi tan común como escuchar cosas como pensamientos y oraciones cuando una tragedia sucede, ¿no? Algo mal pasa. Eso no es quien soy, ¿no? Usted y yo sabemos que la realidad es que en ningún momento usted es más como quien es en realidad que en esos momentos sin tener guardia, ¿no? Cuando viene el estrés y cuando estamos presionados y respondemos desde nuestro corazón, ¿no? Cuando nadie está viendo o pensamos que nadie está viendo es cuando llegamos a ser quienes somos de verdad. Y así que uno podría ver cómo el hombre y una mujer quisiera tratar con ese problema, decir, así no soy yo de verdad. Ahora que he tenido tiempo para pensar, para comportarme, ahora que me da mucha vergüenza de que me descubrieran, así no soy yo en realidad, aquella persona. Pero así es como somos. A lo mejor quisiéramos tratar al pecado como un extranjero que apenas pasamos en la calle y que casi ni conocemos a ellos, a qué persona. Pero la realidad es que el pecado es nuestro mejor amigo. Y por naturaleza estamos en servidumbre a ello. Así que aquí es la situación grave que el hombre por naturaleza está atrapado, encerrado en un cárcel de su propia construcción. Y él no tiene poder para librarse a sí mismo. Esa es nuestra situación de que está hablando Pablo. Aquí es la situación grave que de que habla Dios. Es la situación grave para que vino Cristo a arreglar, que en Él podremos tener redención, para que en Él podremos estar librados de este gran problema. Así que el primer punto es la situación grave que debemos notar en esos versículos. Esto es el problema para que vino Jesús a contestar. Pero luego, segunda cosa que debemos observar aquí es el sacrificio sacrificio costoso que vimos aquí. Es por su sangre. Es por su sangre que tenemos redención. Y el perdón de nuestros pecados es por su sangre. Bueno,
ese lenguaje de sangre puede ser algunos cristianos incómodos. He escuchado historias de, parece viejitos jóvenes quejándose de ese tratar tanto de sangre, se enfoca en estas cosas, pero todos nosotros podemos estar un poco incómodos a veces cuando no lo pensamos. ¿Por qué es que se usa la palabra sangre aquí? ¿Por qué, por ejemplo, no solamente menciona muerte, no por su muerte? ¿Por qué eso no es suficiente? Bueno, no es suficiente aquí porque Pablo otra vez quiere apuntarnos hacia el Antiguo Testamento. Quiere apuntarnos hacia atrás y mostrarnos que este Cristo Jesús es el Cordero de Dios que ha sido dado para quitar los pecados del mundo. Él quiere mostrarnos que Jesús al venir es el cumplimiento de todos aquellos sacrificios sangrientos del Antiguo Testamento de que leemos en el libro de Levítico, por ejemplo. Él quiere mostrarnos que ha venido Jesús para hacer el sacrificio de sangre que necesitamos que sea así. Necesitamos que sea así para hacer propiciación por nuestros pecados. Necesitamos que Él se ponga en nuestro lugar y llevar nuestros pecados lejos de nosotros para recibir en sí mismo la ira de Dios por nosotros. Necesitamos que el Salvador haga esto. Él quiere que sea abundantemente claro que su muerte es un sacrificio. Es por su sangre que tenemos redención. Y usted entiende eso, ¿no? Que esto es el corazón de la salvación, el plan de salvación de Dios. Que si hay una pieza de la rompecabezas que se podría ser quitado para deshacer todo el plan, es esto. Es el derramamiento de la sangre de Jesús, es su propiciación de sustitución. Es la cosa que es absolutamente vital, más que todo lo demás. Yo creo que es por esto que nosotros probablemente tenemos las palabras más grandes aquí dirigidas hacia la obra de Cristo Jesús aquí. Usted podría observar aquí, solamente contando las palabras comparado al Padre y el Espíritu, que mucho más tintas derramada aquí a la obra de Jesús, como Cristo es el epicentro de los propósitos salvíficos de Dios hacia nosotros. Y sí, Jesús es el epicentro. Podemos decir, el centro de esto, centro es el derramar de su sangre. Él viene como sacrificio en nuestro lugar. Si usted quita esto, todo es perdido, todo colapsa. Así que usted podría ver por qué es un mensaje tan importante, el mensaje que Jesús trae a sus discípulos cuando se sienta a la mesa con ellos en la noche de su arresto. Él dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que es derramada por ustedes por la remisión de los pecados. Este es el mensaje que los apóstoles llevan, ¿no? El mensaje de que leemos en el libro de Hechos, ellos saliendo predicando que hay perdón de pecados a través de la sangre de Jesucristo, porque sin el derramamiento de sangre no puede haber remisión de pecados, no puede haber perdón de pecados. Por su sangre, y usted puede ver, claro, ¿no? Que es a la vez algo horriblemente humillador, ¿no? Y tremendamente nos da mucha consolación y fortaleza. Nos humilla grandemente porque nada menos que la sangre de Cristo es suficiente. Nosotros somos muy buenos en hacer a nuestros pecados sentirse pequeños, a sentir muy pocos, muy pequeños, hacer sentir nuestros pecados insignificantes. Todos decimos, todos nos pecamos, ¿no? Y lo dejamos al lado y seguimos adelante, ¿no? Pero nunca paramos a pensar que esos mismos pecados que ignoramos, que enviaron a Cristo a la cruz, y lo
causaron a derramar su propia sangre, derramar su vida misma por nosotros, nada menos podría funcionar. Usted puede remordimiento y tristeza por su pecado, pero eso no le va a salvar. Usted aún puede arrepentirse y reformar su vida. Eso no le va a salvar a usted, porque el remordimiento no es un salvador. Tristeza no es un salvador. Reforma no es un salvador. Cristo es el salvador. Y nada que podemos hacer nosotros nunca jamás podría pagarse deuda. Yo estaba pensando eso hace mucho. Había en el programa de Good Morning America, Robert Speer fue llevado por una entrevista a Albert Speer, perdón. Fue uno de los hombres importantes de Hitler. Y si usted estuviera viendo ahí, yo creo que 24 hombres fueron juzgados en los juicios de Nuremberg. Y ese hombre Speer era el único que dijo que era culpable a las cargas y estaba en cárcel 20 años. Y luego escribe un libro en que él confiesa todo y condena a sí mismo por lo que hizo, lo que falló de hacer. Y mientras están entrevistando a Speer otra vez, le dicen, ¿fuiste el único que confesó culpa? Pues el libro, tú confiesas tu culpa y aquí estás delante de nosotros en esta posición incómoda de confesar tus pecados. ¿Es suficiente esto? Y esa fue su respuesta. No puedo quitármelo. Su culpa. No puedo quitármela. Remordimiento, tristeza, arrepentimiento, reforma. Ninguno de eso es suficiente. Y otra vez yo le digo, es horriblemente humillante porque queremos arreglar nuestro pecado, pero no hay nada delante de Dios que podemos hacer para arreglar nuestro pecado. Pero también es grandemente nos fortalece, ¿no? Nos da seguridad, porque nada menos podría funcionar, pero nada más grande podría ser dado en el amor de Dios hacia los pecadores. Nada más grande podría ser dado, nada más grande podría ser ofrecido por nuestra salvación, sino lo que fue ofrecido por nuestra salvación, que Dios amara tanto al mundo que entregó, que dio a su hijo, su único hijo, su hijo unigénito, su hijo amado, lo entrega, y él, Jesucristo, dispuesto voluntariamente se entrega para ser el salvador de pecadores. Así que nada menos funcionaría y nada más grande podría posiblemente ser dado. Nos recuerda a usted y a mí de la grandeza del amor de Dios y su misericordia hacia nosotros, que ese sacrificio costoso haya sido dado por parte nuestro. Da todo un color diferente, ¿no? A versículos estos, cuando leemos que Él nos amó y se entregó por nosotros. Está fácil decir eso. ¿Qué tipo de amor es esto? Que se entregaría de sí mismo por nosotros, de tal forma que ningún sacrificio más grande podría imaginarse. Es un sacrificio costoso. Yo creo que aquí pienso más bien de Pedro. Aquí siempre pienso de Pedro en cuanto a ese tema, ¿no? ¿Usted cree que ha tenido una conciencia acusadora a veces, una conciencia pesada a veces? Pedro conocía algo en cuanto a esto, ¿no? Y hubiera sido por causa de esto que cuando él va a escribir su primera epístola y él empieza a hablar sobre la obra propiciatoria de Jesús, que él habla sobre la sangre preciosa de Cristo. Que nosotros, se dice, nosotros hemos sido rescatados, redimidos por la sangre preciosa de Cristo, como cordero inmaculado sin imperfección.
un sacrificio costoso. Luego, tercera palabra aquí, tercera cosa, vemos provisión abundante. Provisión abundante. Ahora, aquí usted podría estar un poco confundido en cuanto a en dónde paramos en nuestro estudio hoy. Y usted dará cuenta de que hay una diferencia de opinión en cuanto a dónde debemos poner el punto en nuestra oración aquí, en esta oración larga en griega, en versículos 3 hasta 14. Y lo que quiero sugerirles a ustedes aquí es que aquí es donde debemos poner una pausa. Aquí es donde llegamos a un fin de un pensamiento de Pablo aquí, dice en el principio versículo 8. Así que la oración que estamos viendo se lee así. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros. Y luego, en la siguiente frase, ¿no? Ese va con versículo 9, nuevo pensamiento relacionado claramente, pero nuevo pensamiento que veremos la semana que viene. Así que aquí Pablo, el mensaje de Pablo es, miren la generosidad excepcional de Jesús, de Cristo aquí. Un comentarista hace el punto de que Pablo casi nunca puede hablar de la gracia sin alcanzar usar superlativos, ¿no? Y lo vemos aquí. Si no fuera suficiente hablar de la gracia de Cristo, él quiere decir las riquezas de su gracia. Y si no fuera suficiente, eso quiere decir aquellas riquezas de su gracia, Él ha hecho abundar para con nosotros. Él ha derramado sobre nosotros muchas riquezas. Y todo esto, toda esa gracia y las riquezas y la abundancia de esta gracia y todo esto en servicio es en Cristo que tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para con nosotros. Y no es de sorpresa, ¿verdad?, que hablará así. Estoy tan agradecido de que acabamos de orar. Daniel mencionó su oración, uno de los lugares en que nos recuerda de la riqueza de la enseñanza sobre el perdón de Dios y la bendición que nosotros tenemos de tener perdón. En el Señor Salmo 103, desde lejos celeste es del oeste, el alejado nuestros pecados de nosotros. O Isaías 44, he quitado sus transgresiones como una nube densa y una nube de sus pecados. O Jeremías 31, yo los perdoné su iniquidad y su pecado recordaré nunca jamás. O Miqueas 7, Él arrojará todos nuestros pecados hacia las profundidades del mar. Esta riqueza de perdón, el perdón que tenemos en Cristo Jesús. Hay varios expositores que vimos esta semana pasada, que vi esta semana pasada, que hacen un punto importante aquí. Ellos dicen que el lenguaje aquí, la precisión del lenguaje aquí es muy importante, que somos perdonados según las riquezas de su gracia, no simplemente de o de sus riquezas. Somos bendecidos por Dios según las riquezas de Dios, no de sus riquezas. Espero que entienda la diferencia. A lo mejor podría imaginar a una persona muy rica, ¿no? No recuerdo quién era rico, puede ser Rockefeller, que muchas veces tomaba foto ahí en la calle dando dinero a un niño pobre en la calle. Pero ¿estaba dando según sus riquezas ahí? ¿O estaba dando de sus riquezas o desde sus riquezas? Sí, estaba dando desde sus riquezas, ¿no? Él hubiera dado según sus riquezas.
Eso es lo que Dios ha hecho aquí. No simplemente sacando de esas sus riquezas que hemos recibido. Hemos recibido un regalo que es según las riquezas, al mismo nivel de las riquezas de quien es el poder y amor que son suyos. El regalo es medido, es pesado según o de acuerdo con la gran riqueza de su gracia. Así que usted y yo no tenemos una salvación pobre, tenemos una gran riqueza de salvación. Usted y yo necesitamos comprender esto. Es tan importante, tan importante. Y mientras hagamos eso, mete el cuchillo en nuestros temores. Usted sabe que dicen los miedos, ¿no? Los miedos dicen, aquel pecado es demasiado grande. O decimos, aquel pecado es demasiado recurrente en la vida tuya. O aquel pecado sucedió hace demasiado tiempo, ha pasado y no me arrepentí. Seguramente es demasiado tarde. Esos son los tipos de juegos mentales que jugamos uno con el otro o nosotros mismos, como si fuera el perdón ofrecido a nosotros viniera de nosotros, o si fuera algo pobre o muy poca y no podría alcanzar lo que necesitamos, como si Jesús hubiera llegado a esforzarse tanto entregando su vida por nosotros, dándonos algo de una forma no como que suficiente para alcanzarme a mí, el tipo de pecador que soy yo. Es algo ridículo escucharlo y decirlo, ¿no? Pero esos son los tipos de cosas que podremos pensar en nuestros corazones y mentes que nos mantienen lejos del Señor y nos mantienen lejos de gratitud y gozo que debemos tener. Pero usted entiende, ¿no? La realidad. ¿Qué significa que perdona a Dios? Significa que si un pecado es perdonado, entonces todos los pecados han sido perdonados. Si usted podría imaginar la justicia divina siendo el perro que es como que oliendo a todos lados, buscando el pecado, un pecado que podría condenarnos. Si usted es perdonado, el perro puede oler por todos lados, pero nunca va a encontrar por ninguna parte ningún pecado que podría llevar condenación, porque Cristo ha pagado todos. Tenemos riquezas de su gracia que abundan hacia nosotros, que son todo lo que más que podremos necesitar. Siempre nos preocupan la escasez, ¿no? ¿Habrá de suficiente? Yo me iré pensando eso hace poco. Yo escuché de Elon Musk. Las cosas que a él le gusta decir es imagine un mundo sin escasez. A la gente le encanta ese día, ¿no? Porque es lo que les preocupa a la gente, ¿no? Que hay escasez, que no va a haber suficiente. Y nosotros a veces caemos en esa misma trampa, ¿no? Cuando pensamos en nosotros mismos. ¿Habrá gracia suficiente para mí? ¿Habrá perdón suficiente para mí? Una y otra vez. Pero aquí está un Dios rico en misericordia. Y Él hace esas misericordias que abundan hacia nosotros. Para citar a Lloyd Jones otra vez, él dice, las riquezas de la gracia de Dios son fuente siempre brotando. Santos han tomado de esta fuente siglos por siglos y sin embargo están llenos como siempre, como cuando empezó. Y hay más por venir, dice, toman de esta fuente y sin embargo nunca va a resecar. Sí, aquí están las misericordias inagotables de Dios hacia nosotros en Cristo. Él está listo para recibirnos. Él está listo para recibirle a usted. Sin importar que sea su historia,
sin importar que sea su presente, Él está listo a recibirle y todas las riquezas de sus misericordia, perdón, hacia nosotros, a provisión abundante. Y último a esto, posesión personal. Posesión personal. No pierdan esto. Llévenlo a sus corazones, háganlo a ustedes mismos propiedades, ¿no? En Él tenemos redención. En Él tenemos nosotros redención. No a lo mejor, o quizás, no algún día tendremos. No espero que sea así, sino certeza. Y esta certeza no viene de nada especial en Pablo, no es algo para super santos. Yo creo que es importante, ¿no? Que diga, tenemos nosotros, no solamente Él ha llegado a algo así, es algo para cristianos ordinarios, el creyente más joven, hasta más maduro. Nosotros podemos tener esa misma certeza porque es un hecho incambiable, no puede deshacerse. Nuestras deudas son canceladas en Cristo. Nuestra culpa ha sido quitada en Cristo. Esta es una realidad, hecho presente, un hecho incambiable para el pueblo de Dios. Nosotros tenemos redención. La señora Macbeth hizo la pregunta: ¿pueden estar algún día limpias esas manos? El mensaje para usted y yo y nuestras propias manos es sí. Alabado sea Dios por su Hijo Jesucristo. Sí, nuestras manos, nuestros corazones pueden ser limpiados en Jesús. Tenemos redención. Y si usted siente que está afuera viendo hacia adentro esta tarde, Jesús dice simplemente: cree en mí, cree en mí, cree en mí. No se trata de todo, del nivel de tristeza que sientes, tampoco que sea tan por el nivel de limpieza que tengas su vida. En este momento no espere. Cree en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Y luego, finalmente, todos nosotros podemos decir: nunca parará. Digno es el Cordero inmolado. Amén. ¿Podrían ponerse de pie mientras oramos, por favor? Nuestro Dios y Padre, qué Salvador has dado a nosotros, qué plan de salvación has puesto desde toda la eternidad. Qué tan agradecidos somos nosotros esta tarde por un Salvador tan grande, tan amable como nuestros pecados no pueden ni resistirlo. Nuestras debilidades y fragilidades no pueden resistirlo. Te damos gracias que Él ha hecho todo lo necesario y en Él tenemos perdón y sabemos que tenemos perdón. Pedimos que estés escribiendo esas verdades sobre nuestros corazones, todo el gozo y la acción de gracias, paz en nuestras conciencias que tienes para nosotros, para que nosotros en Cristo, nosotros quienes estamos creyendo en Él y sobre Él, que no haya culpa que aferramos en nuestros corazones, para que podremos entregar todo con gozo y gratitud a nuestro Salvador, que ha venido para redimirnos y hacernos limpios. Oh Señor, pedimos
que estarás ayudándonos, animándonos en esas verdades, esas cosas, para que podamos también perdonar a los demás, para que también reflejemos tu gracia a nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén.